Muy, pero muy buenas queridos, acá estamos en un nuevo video y el mismo, como pueden observar en el título, vamos a estar hablando de un concepto muy, pero muy interesante porque es algo que considero que tiene un gran misticismo detrás y no tengo duda que jamás se ha hablado esto en una esfera más o menos pública como puede ser un video de YouTube, principalmente porque es algo que el que tiene tal vez un kiosco con la famosa plata sin varianza, no tiene interés en que nadie le entre a competir. Pero la idea de este video es más que nada arrojar conciencia al respecto, comentarles mi experiencia tras 2 años en tres negocios donde si se quiere la plata no tiene varianza, para que al menos sepan un poco mi punto de vista al respecto y qué se pueden llegar a encontrar si es que deciden incurrir en alguno de ellos. Así que sin más, arrancamos y lo primero que voy a comentar, bueno, antes que ir al primer apartado que es el tema del coaching, es el hecho de que obviamente, ni hace falta que lo aclare, pero considero que tal vez alguno puede no entender cuál es este concepto. Y básicamente la plata sin varianza es aquella plata que cuando se ejecuta la transacción, vos no tenés que flipearte esa guita, como puede ser en el caso de un coaching. O sea, a vos, un pibe te dice, che, te quiero comprar coaching, dale, sale esto, está bárbaro, pasame tu wallet. Y no es que va a un flip, salvo que, bueno, ponga mal la red, ¿no? Pero en el caso de que esté todo bien, la guita te llega a tu wallet y listo, eso ya fue al bolsillo y no tuviste que flipearte eh, esa guita, como puede ser, obviamente, jugando, que claramente vos vas contra un Fish 90-10, pero bueno, está el 10% de que no ganes nada en esa mano. Entonces, creo que se entiende, es bastante claro, pero bueno, lo aclaro por si alguno tal vez nunca escuchó el tema. Y bueno, lo primero que voy a comentar es el tema del coaching, que fue lo primero que di y mi primera incursión, y creo que la incursión más normal de la gente respecto al tema de la famosa plata sin varianza. Y creo que este video yo considero que probablemente desaliente a muchos, porque justamente dice la verdad y la verdad desalienta a muchos, que es el hecho de que en el palo del coaching yo lo que observo es que en general, como muchas cosas que hoy en día se están dando, es que hay un gran monopolio de mucha gente, o sea, muy poca gente que se lleva a la inmensa mayoría del mercado, y después muchos coaches, lo que sería desconocidos o incluso coaches medio falopa, que se ponen a dar coaching porque les aterra la varianza y tal vez en su fucking vida ganaron en algún lugar, pero bueno, dicen, che, veo que está bueno el coaching, me gusta enseñar tal vez y bueno, me gusta eso más que jugar, entonces empiezan a dar coaching y considero que es uno de los apartados donde más varianza uno puede tener respecto a la adquisición de clientes, porque obviamente que cuando te pagan un coaching, listo, ya te pagaron y listo, pero en mi experiencia, habiendo estado en coaches, algunos buenos, algunos no, y mismo yo habiendo dado coaching individual y grupal, muchas veces lo que suele suceder es que cuesta mucho conseguir esa gente. O sea, yo en su momento tenía otro canal de YouTube. Con este canal de YouTube también, bueno, este es el que más activo estoy por escándalo, el que más contenido he grabado, aportado, etcétera. Y la gente que acá obviamente hago una especie de sincericidio. Yo hace un par de días había subido un video donde, bueno, básicamente di como mi oferta de coaching y cosas de ese estilo. Y dije, bueno, espero más o menos esta gente. Y me llegó menos. A ver, obviamente no es la muerte de nadie, ¿no? Pero es muy importante saber que el, del dicho al hecho, o sea, en este caso, del conseguir clientes que posta estén dispuestos a pagarte lo que vales o lo que fuera, y esto lo estoy diciendo de un punto de vista donde no creo que haya un mejor canal de cash que el mío, pero ni por lejos, o sea, a años luz debe estar de los otros, e incluso así, no es que me están tocando 200 monos la puerta, ¿se entiende?
O sea, es algo que lleva mucho, mucho tiempo ganarse la confianza de la gente y yo considero que la gente en un momento dice, ah, bueno, voy a dar coaching porque quiero hacer esto y no saben que la varianza que tiene esto, al menos hasta llegar al momento que alguien te puede llegar a pagar algo, es enorme y que obviamente, como vamos a decir más al final del video, es algo que a mí en particular, al menos en este caso, por ejemplo, no me jode que me haya llegado menos gente de la que esperaba, porque la realidad es que yo amo dar coaching. Es algo que, como vamos a ver después, es muy importante que lo que vayamos a hacer, primero que nada, lo tomemos como algo secundario, como el hecho de dar coaching. Es algo que tenga justamente 200 monos tocándome la puerta por H o por B. Y bueno, y sea una animalada de B el hecho de dar coaching, que mucha gente por H o por B ha conseguido eso, por, no sé, por ser referencia o por lo que fuera. Entonces, claro, llegan a un punto donde tal vez les es más rentable dar coaching que jugar. Eh, pero en general esa no es la norma. Lo que suele suceder es que la gente dice, ah, bueno, quiero dar coaching y piensan que le van a venir a tocar la puerta y la realidad es que es algo que lleva muchísimo tiempo construir cierta confianza de la gente, al menos en un plano general, y que te paguen lo que pedís. Así que por un lado, considero que este tema del coach, obviamente, cuando te llega no tiene varianza, pero el hecho de adquirir un cliente y de que te llegue gente calificada que pague lo que vos pedís, porque por ejemplo en este caso uno podría decir, bueno, si te llegó menos gente de la que esperabas, podrías, qué sé yo, bajar el precio, por ejemplo. Y yo ni en pedo pienso bajar el precio de lo que hago porque sé que vale una banda de plata, ¿se entiende? Entonces, obviamente, después ahí está un poco la cuestión de cómo cada uno approachea sí, su manera de ver las cosas, pero es muy importante comprender que si vos querés dar coaching, tenés que saber que, salvo que estés apalancado de alguien, que bueno, que seas el mejor amigo de qué sé yo, de un mega poronga que todo el mundo le pregunta cosas, eh, tipo, che, recomendame un coach y que siempre te recomienden a vos, bueno, ahí obviamente ya claramente la gente le va a tener confianza a esa persona, como a mí cuando me preguntan, no sé, coaching para microlímites, y obviamente, obvio que le vas a hablar al que yo te digo, porque sí, bueno, Roque tal vez le tiene confianza, entonces, qué sé yo, esa persona obviamente va a tener ese canal de adquisición de clientes como mucho más chiteado, pero bueno, es muy importante tener esto en cuenta porque considero que la gente tiene expectativas muy irreales al hecho de que, ah, no, el coaching no tiene varianza, entonces voy a dar eso. Y es algo que va a tener mucha más varianza de la que se esperan. Así que bueno, eso por un lado. Después está mi experiencia con el hecho de tener un establo, que para los que no sepan, el año pasado tuve un establo por unos meses. Y la realidad que acá las perspectivas fue muy diferente. ¿Por qué? Porque como les decía, yo en el hecho del coach no tengo problema en tener cierta varianza, no tengo problema en que ahora, qué sé yo, mi expectativa haya sido esta y después haya terminado así, porque lo que les digo, o sea, yo con el mero hecho de poder darlo, de la gimnasia de dar coaching, del hecho de darlo, ya a mí me, me da frutos con creces y no tengo problema en bancarme ciertas adversidades con el mero hecho de saber que soy feliz haciéndolo. ¿Se entiende? En este caso, por cosas mías, por cosas de la situación, etcétera, el establo claramente no fue así. Por una cuestión de que yo reconozco cierta responsabilidad en el hecho de que cuando lo quise hacer, que fue en WPT en su momento el año pasado, eh, primero que nada hice una mal filtración de la gente, o sea, porque ¿cuál es el tema? La gente que se abre un establo también muchas veces es porque en un momento, que es lo que voy a decir después, como que la gente se hincha los huevos de, sí, un poco de la varianza y no la acepta. Y también muchas veces, sobre todo la gente que se arma una especie de mini establitos y cosas así, eh, es medio que se leyó un padre rico, padre pobre y quiere los famosos ingresos pasivos, sin saber que claramente hay un costo de energía y de que muchas veces tal vez no es lo tuyo, que te va a drenar la energía y muchas veces las ganancias. ¿Por qué? Porque en mi caso, obviamente, partimos de la base de que yo hice las cosas mal.
yo no filtré a la gente que entraba porque justamente estaba medio obsesionado con el hecho de, uy, a ver, quiero un kiosco pasivo, ¿verdad? Y, y bueno, la realidad es que así terminó. Uno me cagó guita, otro se tilteaba por todo, el otro perdía media caja y ya lloraba. Y era gente con un mental en general, lo que más se suele ver con la gente que también aplica mucho a establos. Sí, obviamente, ya sé que hay gente que juega en establos, que son unos fenómenos y todo lo que quieran, pero muchas veces es gente que tiene aversión al riesgo propio de perder su propia plata y de arriesgar lo suyo. Y además muchas veces es el hecho de que tal vez necesita plata como para sobrevivir o cosas de ese estilo. Y en general, si no se filtra bien a la gente, si no se tiene un proceso muy, pero muy chad, si se quiere, de filtración, te termina drenando la vida. Y claramente, sumado al hecho de que mismo, yo me acuerdo que hubo un mes ahí que estaba jugando. Sí, 500 y 600, unos límites medio falopa que había en WPT. Y hubo un mes donde yo imprimí guita pre-Rayback, haber hecho, creo que eran 15.000 o 16.000 dólares, si mal no recuerdo. Y no les jodo que ese mes, está bien, justo tuvieron medio mala leche o lo que fuera. Es verdad que WPT era muy varianzoso y todo lo que quieran. Pero ese mes no vi un peso. Y ahí cuando yo dije eso, dije, claro, esto no estoy dispuesto a soportar eh, estos worst case escenarios, estas malas rachas de este modelo, además de que me drena la energía y además de que estoy eh, poniendo mi energía en gente que no me valora ni un pedo lo que yo estoy haciendo. Bueno, ahí en un momento dije, basta para mí, basta para todos, porque además el gran tema también es que la gente se relaciona espantosamente con el hecho de estar endeudada, que obviamente en un establo muchas veces, tipo después de haber hecho la división como de ganancias, bueno, es muy normal que la gente vuelva a estar en make-up, esto es muy normal en los torneos, pero acá pasaba mucho de que era gente que daba 2 mangos en make-up y ya estaba, que era el fin del mundo, por poco. Y claramente es algo que me liquidó la energía, entonces esa fue un poco mi experiencia. Como les digo, reconozco haber hecho ciertas cosas de una manera muy, pero muy por debajo de lo óptimo, pero bueno, un poco después también fue una tormenta perfecta de hacer todo mal, considero. Obviamente me llevó a muchas enseñanzas, cosas de ese estilo, pero, pero bueno, esa fue un poco mi experiencia en general. Y después está el tema de los kioscos o a mí me gusta decirle kioscos, a las afiliaciones en las salas, son cosas de ese estilo, que acá un poco es más similar al tema del coaching porque es algo que a mí me da bastante orgullo todo esto porque literalmente cuando arranqué con todo esto hace 2 años más o menos, era el Far West el tema de las afiliaciones, era literalmente el lejano oeste donde, con todo el respeto del mundo, gente que nunca había hecho una mierda por nadie y que literalmente daban porcentajes asquerosos de Rayback, jugando con la ignorancia fatal que tiene la gente, que hay gente que literalmente juega No Limit 100, 200 y tal vez no se juega en GG, por ejemplo, y tal vez no tiene la cuenta registrada con nadie, que vos decís, ¿qué onda, boludo? O sea, no sabés que o sea, qué sé yo, que tenés que estar con alguien de mínimo, o sea, con quien sea, pero algo así, y es algo que yo he visto mucho en una banda de jugadores que dicen, ah, bueno, sí, este me da esto, y qué sé yo, y bueno, qué sé yo, como que se conforman con muy poco, y porque digo que me da como cierto orgullo por el hecho de que hubo un día donde arranqué con esto, donde yo me daba cuenta que, como les digo, el escenario general era que un inútil a 20 manos, que por el mero hecho de haber llegado primero, se quedaba con una banda de guita, que eso sí, se tiraban en la palmera y contaban billetes. Bueno, en un momento yo me di cuenta de, che, boludo, literalmente fue un día que me desperté y dije, che, voy a pelear Rayback. Porque sabía que se podía pelear. Mismo había gente que me decía el coach en ese momento. Me decía, bueno, pedile, no sé, en Bodog, por ejemplo, pedile un 22, ¿viste? Algo así como es, tipo como con cierta cautela. Y yo dije, bueno, te pido el 25, o dame el 25, ¿viste? Porque eso es el tema también. Muchas veces la gente piensa que le está haciendo un favor al que te afilia, y en realidad el que te afilia te está dando un favor a vos.
porque en teoría vos deberías ser el que tenga el poder, porque si vos no laburás, el otro no cobra un choto, ¿se entiende? Entonces siempre como que lo afronté mucho desde ese punto de vista, y obviamente como yo ya era un jugador que jugaba No Limit 500 ahí, era, te decía todo lo que tenías que hacer y vos lo hacías. O sea, cerrás el ojete y me da lo que te pido, salvo que sea algo que ni siquiera vos te dan, ¿no? Pero lo afronté mucho por ese lado porque me daba cuenta que, como les digo, que el escenario de agentes que había era una manga de inútiles a pedal. Entonces dije, bueno, eh, empiezo a pelear esto, y eso me acuerdo que fue en WPT, que literalmente un día, me acuerdo, creo que estaba en Colombia, y, y le arranqué, tipo, tenía dos como a los que le hablaba, que obviamente no vamos a decir nombres como para no quemar. Pero, viste, yo le decía a uno, bueno, dame el 30 por ejemplo, acá. Y bueno, en realidad me daban el 30 perdón. Y yo fui y le dije, bueno, dame el 33 porque el otro me está dando 33. Y me dice, ah, bueno, dale, dale, pero solo por ser vos, qué sé yo, cosas así. Yo dije, ah, bueno, dale, y voy. Y le peleo al otro y le digo 38. Y ahí lo fui subiendo, pim, pum, pam, hasta que en un momento, ni me acuerdo, creo que 48 me habían dado 47. Y dije, claro, boludo, o sea, el 30 al 48 pasé literalmente haciéndole una rake wars entre ellos. Y fue algo que dije, guau, claro, boludo. Y, y bueno, después obviamente traté de mejorar todo lo que pude en cuanto al hecho de poder usarlo como una vía de lo que en su momento arrancó siendo el Drive, de que la gente pueda acceder mediante entregarme el Rayback que a mí me daban eh, por afiliarlos a GG, etcétera, y un montón de cosas de ese estilo. Y sobre todo el hecho de decir, estaba muy baja la vara, boludo. O sea, no puede ser que. O sea, a mí, honestamente, me ofendía mi inteligencia que gente tan inútil estuviera ganando tanta plata sin hacer nada. Porque la única ventaja que habían tenido, literalmente, era haber llegado primeros. Pero no le podían aportar una mierda a nadie, no te solucionaban un problema de nada. Entonces, yo considero que de mínimo hoy en día. eh, bueno, es algo que nada, que si bien la realidad es que no es que me reporta algo que vos digas, ahora yo estoy tirado en la palmera, no, pero bueno, considero que es algo que el mercado es un lugar mejor y que además este apartado también tiene otra cuestión que también es un paralelismo con el tema del coaching, que es el hecho de que a mí me encanta rosquear, tipo, me encanta como buen porteño estar consiguiendo esto acá, a ver, te consigo esto y después lo otro y te cambio peso, no sé, bolívares por yenes y cosas de ese estilo, tipo esa cosa de gitano me encanta, entonces es algo que no tengo problema también de que, bueno, de que alguna afiliación tal vez no se mueva nunca nada, tal vez en algún momento te llega algo, etcétera, pero obviamente considero que es algo que claramente junto con el tema del coach a mí me gusta mucho hacer y me considero muy bueno haciéndolo, pero lo que les voy a comentar, habiéndoles dicho mi experiencia en general en este apartado, es el hecho de lo que considero el error más común de la gente, porque esto lo suele hacer la gente que medio que, como les decía en un momento, se hincha los huevos de la varianza, no la acepta nunca, cree que estos negocios van a no tener varianza. Y es un error garrafal, ¿por qué? Porque la realidad, que si les soy completamente sincero, haciendo como una especie de, como de pantallazo general y de teniendo un poco de perspectiva al respecto, ninguno les va a dar, pero ni de cerca el retorno que sí les va a dar el hecho de tener una rutina de chat, laburar el menta, que es lo que la mayoría de la gente tiene como el ojete, no gastar plata al pedo, tipo, tener tipo planes como decentes de tipo un plan ganador que básicamente haga que a ustedes les vaya bien en serio, ¿se entiende? Porque ahí es donde yo siempre, por escándalo, siempre donde más guita gané, que básicamente mi carrera de jugador, ¿se entiende? Porque lo otro es muy lento y muchas veces eh, ¿por qué hago este video también? Porque un poco podrán decir, che, pero están compitiendo contra mí. O sea, les estoy regalando información gratis de algo que no me interesa que venga mucha gente a competir, porque sé que nadie me va a poder competir, ¿se entiende? Sobre todo en aspectos como lo que sería el tema de los kioscos. Y al menos en cuanto al coaching, obviamente ya sé que hay gente que le va mucho mejor que a mí en eso, pero es porque gente
que ya hace muchísimos años que lo da, ¿se entiende? Pero es algo que a mí honestamente me da lo mismo si ustedes hacen esto o no, porque sé que la mayoría no lo va a poder soportar porque tiene unas adversidades brutales y que además no tiene sentido comparado con el EV que a ustedes les va a reportar justamente poner la casa en orden respecto a la carrera como jugador. Porque si ustedes hacen un muy buen laburo de mental, que de paso le paso el chivo acá al amigo Psicopoker, con el que tenemos una entrevista en el canal que les voy a dejar acá abajo en la descripción, que la verdad que tiene un programa muy, pero muy bueno como para un poco poner estas cosas en orden. Y le dan bola a todo eso, a tomar un muy buen coaching respetado, si se quiere, eh, y a darle bola a esas cosas. Ahí es donde a usted le va a ir muy, pero muy bien. Y un poco ese considero que es el tema, que creen que van al coaching ahí y ponen su energía en el coaching y eso les va a dar más plata, cosas de ese estilo, y es un delirio absoluto. Entonces, un poco es más que nada para arrojar un poco de conciencia al respecto sobre esto. Y además, si de cualquier manera, por H o por B, quieren incursionar en algún negocio de este estilo, mi framework, como les he estado comentando, que no es casualidad que lo que me fue medianamente bien, que obviamente espero que me vaya mucho mejor a medida que pase el tiempo y que se vaya componiendo eh, todo el esfuerzo y el value que le inyecté a todas esas cosas, yo considero que por escándalo siempre el framework debería ser, como decía acá el amigo Federico Nietzsche, eh, el hecho de que quien tiene un por qué vivir puede soportar cualquier cómo. Y eso es muy, pero muy clave, sobre todo en jugadores de póker, que en general es un perfil que no puede hacer cosas que detesta en general. Por algo no está haciéndose el boludo y laburando en un laburo normal, sin varianza, sin nada. Obviamente la sin varianza va entre muchas comillas siempre, pero por algo no está haciendo eso. Porque literalmente lo impulsa mucho más el amor que tiene para hacer esto. Y obviamente este video está enfocado justamente en esa gente que quiere vivir de esto y que eh, tiene un amor mucho más grande que la media de la gente que, bueno, tal vez dice, bueno, sí, voy a hacer esto, no me jode tanto. Eh, pero considero muy, pero muy clave el hecho de tener este framework de hacer algo que vos puedas soportar literalmente lo que venga con tal de lograr tu cometido, porque lo habrán visto en los tres ejemplos que les nombré, el tema del coaching o el tema de los kioscos o lo que fuera, en eso sí que yo no tengo drama en que me vaya mal un tiempo o en que la gente no me tenga en cuenta o lo que fuera. Eh, Primero que nada porque sé que hay rachas y segundo porque sé que es algo que no me importa porque no tengo drama en laburarlo porque amo hacer esas cosas. ¿Se entiende? En cambio, el tema del establo, claramente no lo soportaba, porque por algo creo que habrá durado 4 meses, 5 meses, y lo tiré toda la mierda porque era algo que yo no amaba y que no estaba dispuesto a pagar esos precios, esas adversidades o lo que fuera. ¿Se entiende? Y un poco es muy importante que ustedes sean sinceros con esto también, porque lleva mucho, pero mucho laburo en serio, sobre todo hoy en día, que la gente medio como que quiere todo en 2 segundos, que la gente muchas veces que más vende ciertas cosas es la que juega con la emocionalidad y lo estúpida que puede ser la gente también de que dice, ay, este me promete esto, listo, voy acá. Y esto un poco es el famoso, la cultura del trabajo y de poner el foco en las cosas que amas, porque después en un momento te va a ser retribuido, pero es que ni siquiera es eso lo importante es justamente decir, bueno, yo hago esto. Y lo hago el famoso desde el amor y después, bueno, ya llegará, ya veré cómo puedo pulir ciertas cosas, cómo se puede mejorar, etcétera. Pero al menos tengo ese impulso, porque si no tengo ese impulso, la realidad es que no hay nada y lo más probable es que te frustres masivamente si, por ejemplo, no sé, querés arrancar un deal en esta sala y ves que nadie se te registre. No, papu, porque tenés que hacer muchísimas cosas más, tenés que bancarte un montón de pijazos, como por ejemplo me acuerdo yo en WPT, que fue el primer kiosco que tuve, eh, lo había laburado masivamente, había hecho un drive para la gente que se me había registrado ahí, o sea, había mejorado por escándalo la oferta general del mercado y duró literalmente un mes y medio ese deal. Porque un día te pincharon la pelota, los chinos dijeron, no, ya no damos más rey, chúpenla. Y, y bueno, y
tenés que tener estómago como para tolerar todo este tipo de cosas y así con todo. El que tenga un establo, más de lo mismo, habrá pasado que habrá momentos donde la gente le pegan un bargazo, donde, qué sé yo, está perdiendo guita a lo pavote, etcétera. Entonces, todo tiene sus precios altísimos a pagar y por eso un poco la idea de este video es justamente nada, arrojar un poco de conciencia al respecto y todo lo que vayas a hacer, asegúrate que tengas un amor brutal porque cualquiera que esté en el tipo compitiendo con vos en ese aspecto, sea coaching, sea lo que fuera, que tenga, primero que nada, que haya llegado primero. Segundo, que tenga más amor por lo que hace que vos y esté dispuesto a tolerar todos los precios que tiene para pagar todo esto, te va a arrollar, te va a hacer de goma, porque claro, la mayoría de la gente, por algo les digo, y les digo desde el amor, o sea, no es lo que es, o sea, la mayoría de la gente, el 90 y pico por ciento de la gente que mira este video no va a estar dispuesta a hacer nada de lo que conlleva lo otro porque eh, es muy, pero muy duro muchas veces tolerarlo, entonces 100% de mínima tenés que tener un amor inconmensurable como para tolerar que muchas veces en ciertos apartados no veas los resultados que al menos vos decís, apa, bueno, eh, al final, qué sé yo, no es lo que esperaba, entonces, nada, queridos, obviamente espero que les sirva este video, que les haya aportado, yo considero que es un video que está bastante interesante, porque es algo que no se habla, y sin más, será hasta la próxima. Chau, chau.